realmente, pues como lo habíamos visto, pues esta era una oportunidad grandiosa, como ya también lo mencionabas, para resarcir todos estos daños que han estado pues sucediendo históricamente con la industria minera y que pues ahora vemos que sí se consigue pues de cierta forma ciertos beneficios, pero también que se quitan estos puntos cruciales y que entonces es pues como para beneficiar a la industria minera o a estas empresas. ¿Esto cómo lo viste tú? Sí, pues me parece que lamentablemente los legisladores y también la Secretaría de Gobernación, que ahí estuvo presente Adán Augusto López en este proceso de negociación, acaban cediendo a las presiones de la industria minera, ¿no? Entonces, de hecho, hay una nota de la jornada, porque la manera en que se aprobó en Fast Track, pues no nos permitió ni siquiera enterarnos con demasiado tiempo de cómo venía el dictamen que se terminó aprobando, y creo que si iban a aprobar algo en Fast Track, pues era para que publicaran algo completo, ¿no? O sea, es decir, que aprobaran algo sin recortes de este tipo, ¿no? Entonces me parece muy grave que tanto el secretario de Gobernación como el coordinador de la Cámara de Diputados reconozcan en una nota publicada en La Jornada que habían incluso comentado este tipo de negociaciones con el presidente López Obrador, así lo reconoció Ignacio Mier según la nota publicada por La Jornada, ¿no? Entonces, de alguna manera parece que no solo los diputados, sino que esto es una versión de la iniciativa consensada también con el gobierno federal. Y me parece muy grave por varias razones. Una de ellas es que una de las demandas históricas de un sector amplio de gente que votó por el presidente López Obrador era precisamente resarcir de manera completa todas estas situaciones, y el tema del agua es fundamental. Entonces, acabaron cediendo a las presiones de esta industria minera, que en los hechos pues sigue siendo muy beneficiada, ¿no? O sea, porque la iniciativa no plantea cobrarles más impuestos o más cobro por derechos, a pesar de que normalmente estas grandes empresas mineras venden la idea de que generan muchos empleos, de que la economía mexicana depende de la industria minera, cuando los datos son completamente en sentido opuesto, ¿no? Tú revisas los datos, la minería contribuye a menos del 1% del Producto Interno Bruto en México, genera poco más de 100,000 empleos, que para una población de 130 millones de personas es prácticamente nada. De esos 100,000 empleos, poquito más que genera la industria minera al día de hoy en México, la mayoría son empleos subcontratados, mal pagados, sin derechos laborales. Entonces, aquí la pregunta, tampoco pagan una cantidad considerable de impuestos o que sean significativas a la hora de la recaudación fiscal con la que se elabora el presupuesto cada año. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué la 4T y Morena está cediendo a las presiones de la industria minera cuando la industria minera pues no ha dejado grandes beneficios para la población en general, pero sí afectaciones considerables, ¿no? Una devastación del territorio de manera brutal. Todavía durante mucho tiempo estuvo el debate de qué porcentaje del territorio nacional se había concesionado a la industria minera en México. Más o menos entre el 10, 15% son algunos de los datos que se han logrado recabar. Se considera que hasta el 15%, alrededor del 15% del territorio nacional fue concesionado a estas empresas mineras. Entonces, cuando tú ves los negativos que ha dejado esta explotación de la industria minera y cuáles han sido los beneficios, entre comillas, pues entiendes cómo es que personajes como Germán Larrea se han engordado los bolsillos y se han convertido en una de las personas más ricas del país y también del mundo, precisamente por este tipo de explotación que se ha dado históricamente en la industria minera. Entonces me parece muy grave que cuando tenías la mesa puesta para darle un manotazo a estos grupos que han hecho mucho daño al país, a las comunidades, a los territorios, cuando tienes que meter el acelerador, metes el freno para ceder a presiones que podrías haberte pasado por encima, ¿no? Porque igual te van a acusar de que estás ahuyentando la inversión, se te van a ir encima algunos grupos de empresas mineras canadienses que van a meter este tema a litigio dentro del TEMEC, pero entonces, pues métele el acelerador al cambio, ¿no? Porque en este afán de moderación y de conciliación,
acaban siendo afectados los grupos más vulnerables, los que más han sufrido la devastación del territorio, el despojo del agua, y eso me parece que es imperdonable y no se puede permitir en un proyecto reformista que pretende una transformación de largo aliento en el país. De acuerdo, Manuel. Varias preguntas. Bueno, primero, gracias por venir al programa, ¿no? Creo que planteas temas interesantes con respecto al papel que tuvieron algunos legisladores, el secretario de Gobernación. Lástima, ¿no? Que el presidente se haya enfermado de COVID-19 justo ahora, porque hubiera sido, yo creo, un tema muy interesante de tratar en la conferencia mañanera. No sería la primera vez que en la Cámara de Diputados votan algo diciendo, ¿no? Que viene de parte del presidente de la República, que está consensuado con él y que al final, cuando le preguntan al presidente López Obrador en la conferencia mañanera, lo echa para atrás, ¿no? Justamente hace unos cuantos meses, 3 o 4 meses, hubo un tema laboral, ¿no? Que se votó una reforma en la Cámara de Diputadas y Diputados con la que el presidente pues creyó, ¿no? Consideró que era en contra de los derechos laborales, ¿no? Y bueno, finalmente dijo que iba a vetar esta iniciativa. Entonces será interesante plantear este tema en la conferencia mañanera para saber cuál es la versión del presidente, pues que había mandado esta iniciativa anterior a la Cámara de Diputados y que, bueno, finalmente tuvo todos estos cambios, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿no? Porque efectivamente hubo cabilderos en la Cámara de Diputados que estuvieron, pues, buscando promover los intereses de las mineras, ¿no? Y una de las justificaciones, ¿no? De los argumentos que ellos decían, ¿no? Era, por ejemplo, con el tema de la cantidad de años de las concesiones mineras, cuando el presidente López Obrador propuso que fueran concesiones de 15 años con posibilidad de renovarse para 30, ellos argumentaban pues que era un tema que no iba a servir, que no era suficiente para poder explotar correctamente el terreno, que simplemente eran muy pocos años, ¿no? Y bueno, fue un poco la presión, ¿no? Que le estuvieron haciendo a los diputados, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hubo algunas reservas que metieron diputados, la diputada Adriana Bustamante, Joaquín Cebadúa, Judith Tánor y Aleida, donde buscaban, por ejemplo, esta acción, la minera tiene que darle a las comunidades que están prestando su territorio para la minera, ¿no? Un porcentaje del recurso económico que viene de lo que gana la minera, pues, ¿no? Y se propuso aumentar ese presupuesto, ¿no? Sin embargo, bueno, triste porque pues esta reserva que yo creo que hubiera ampliado los derechos de las comunidades, a ver, o sea, creo que hubo algunas ampliaciones, Ok. pero esta hubiera sido ¿Cómo? fundamental, ¿no? Para esas comunidades que finalmente pues les friegan sus territorios para poner una minería y fue desechada, Manuel. Entonces, preguntarte tu opinión de estos dos temas, ¿no? El de las concesiones y el del presupuesto que da la minera, este porcentaje. Sí, es que si bien hubo algunos ligeros avances en temas cruciales como este, por ejemplo, también del pago de derechos, es decir, un mecanismo para que se reparta la riqueza de manera equitativa en esos territorios, también se recortó ese asunto, ¿no? La iniciativa original de López Obrador planteaba que se pagara alrededor del 10% de las ganancias que fueran directo a las comunidades, y este tema se eliminó, de acuerdo a la nota de la jornada, al 5%, es decir, se recortó la mitad. Sí. Entonces, mucho de lo que se le quitó a la iniciativa, pues va en detrimento de las comunidades y de la gente y a favor de una industria minera que ha sido completamente depredadora, que no ha generado un crecimiento en la economía, no ha generado no ha sido factor para detonar el desarrollo nacional. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué tendrías que ceder a los caprichos de una industria que ha sido ya beneficiada durante tantos años, ¿no? Esa es la parte que a mí más me preocupa, es decir, lo fácil con lo que los legisladores morenistas y el mismo gobierno, en el caso de Adán Augusto López, que fue parte de las negociaciones, pues ceden con tanta facilidad a los caprichos de estos grupos. Cuando tú revisas la riqueza que ha logrado acumular la industria minera en México en los últimos años, es exorbitante. Es decir, son cantidades muy grandes de dinero que no han repartido esa riqueza. Donde están asentados los municipios, donde están asentados algunas de las mayores mineras del país, son también los municipios más pobres o están entre los 100
municipios más pobres del país. Es decir, ¿dónde está el desarrollo? ¿Dónde están los beneficios de esta industria? Como para que puedan doblegar al gobierno de esta forma, ¿no? Entonces uno ya tiene que levantar la ceja y pensar que no nada más se trata de una presión por temas de interés público, sino que también hay intereses privados entre algunos legisladores y algunos políticos a la hora de tratar de levantar o de ceder en estos temas cruciales, ¿no? Entonces me parece que sí, me parece muy grave porque este tipo de posturas es una traición para la gente y para el electorado que acabó votando por un proyecto de transformación. Yo conozco mucha gente afectada por la minería, que tenía esperanzas de que cambiaran muchas de estas cosas, y si bien es cierto que pues sí hay un avance, cae también en lo que vive criticando el presidente López Obrador, en este gatopardismo de simular algunos ligeros cambios para que en el fondo, en lo estructural, en lo importante, las cosas se mantengan exactamente igual. Entonces me parece que es una contradicción muy fuerte que se debe de revertir. Todavía están a tiempo de que los legisladores, tanto en el Senado como una vez que la minuta regrese a la Cámara de origen, que fue la Cámara de Diputados, corrijan ese asunto, pero para que lo corrijan, pues hay que mencionar estos temas, discutirlo en espacios como este donde lo estamos hablando y que se haga conciencia de las implicaciones que tiene políticas este asunto, ¿no? Porque a final de cuentas, si tú acabas votando en contra de lo que fue tu plataforma política y tu plataforma electoral, pues acabas minando la credibilidad y la confianza que se depositó en ese proyecto político, ¿no? Entonces me parece que deben de rectificar los legisladores de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y votar para los intereses de la gente, de las mayorías, de los sectores más pobres y vulnerables que acabaron apostando en buena medida por un proyecto transformador y no por los intereses de una industria minera que ha sido apapachada, cobijada y que sigue siendo muy consentida, incluso en los tiempos de la 4T, como acabamos de ver con esta recortada que le dieron a la iniciativa Iniciativa. de López Obrador.